Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Adriana y me acompaña mi compañero Diego y estamos en Mi Diario Caminar. Hemos estado hablando sobre las heridas de la infancia. Ya llevamos algunas. Hemos hablado de 3 heridas, las cuales han sido rechazo, traición y ¿qué? Contrabando. No, esa era una canción de... Abandono. El abandono. Van 3 heridas, nos faltan 2 y el día de hoy vamos a hablar de una herida que es bastante interesante, Muy es la humillante. herida, exacto, de la humillación. Entonces, para comenzar con esta herida, creo que hay que dejar en claro que en esta herida no nada más afectan los padres a los niños a que generen esta herida, ¿no? Sino todo el entorno que el niño tiene. Por ejemplo, y el adulto, padres. O sea, ya Bueno, cuando sí. creces, si eres adulto también, obviamente. O sea, en esta herida no se define cuando eres niño. Puede ser aún cuando vas creciendo y eres un adulto, o como las otras también es cuando eres niño cuando se genera. En teoría es cuando eres niño, ¿no? De hecho, Ok. Lise Bourbeau lo que dice es que del primer al tercer año de vida surge, ¿no? Sin embargo, yo en experiencia propia casi podría decir que es más adelante cuando la herida puede ser muy dolorosa también, o sea, 6, 7 años, como la edad escolar. Porque en la edad escolar, ya ves que entras a la escuela, la primaria, no preescolar, ¿no? Primaria, ya cuando... Bueno, yo creo que no nada más o sea, puede ser antes, cuando el niño ya está consciente de que puedes pasar situaciones en las que te puedas sentir avergonzado o algo así, ¿no? Y yo creo que eso comienza pues desde kinder. Sí, ¿No? Desde el primer año de tu vida. Bueno, sí, pero por ejemplo, un bebé creo que no podría identificar que se ha sentido avergonzado, simplemente le vale. Bueno, sí, es cierto. Aunque sí, dice Lise Bourbeau que desde el año, ¿no? Pero tienes razón, o sea, tienes que tener como un mínimo de conciencia para que como que pegue esta herida con ganas, con tubo, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, siendo niño, el típico niño o caso de que se hace pipí, ¿no? Y entonces se orina en la cama. Y entonces los papás o los hermanos o la gente con la que convive este niño se burlan de él. Sí, y es algo tan común, porque por ejemplo, a veces cuando estamos tratando de educar a nuestros hijos a que no se hagan pipí en la cama, por ejemplo, pues ya les empiezas a quitar el pañalito y le dices, ya traes tu calzoncito, no te vayas a hacer pipí, quieres hacer pipí, ve al baño antes de acostarte y bla, bla, bla. Pero pasa que, pues en la noche, pues pasa, ¿no? Pasa un accidente. Entonces, es muy común que los padres, en lugar de decirle, bueno, mijito, ok, pasó, fue un accidente, la próxima vez vamos a tratar de que no suceda. Pero, ¿qué es lo que pasa muchas veces? A que no saben quién se hizo pipí anoche. Sí. Avergonzado. A que no saben... los apodos, ¿no? El mojacamas. Exactamente, empezar a decirles apodos, empezar a la burla. Creo que hay muchas familias en las que se acostumbra la carrilla, la famosa carrilla, ¿no? Y entre la carrilla y carrilla, pues no nos fijamos que herimos a las otras personas, ¿no? Entonces, acá en el norte de México es muy común la carrilla en las familias. Pero siempre se dice, es carrilla saludable. Carrilla saludable. Que no tiene nada. Exactamente. Entonces, en ese momento se va creando la herida de la humillación. Y pues, empezando por ahí, ¿no? Que después va pasando por las otras etapas. Sí, por ejemplo, los que usamos anteojos, que no vemos bien, cuando te ponen los anteojos si eres niño, pasas a hacer 4 ojos, no sé cuántas cosas más te llegan a decir, pero te sientes muy mal, ¿no? También, los niños que, por ejemplo, tienen hermanos y que siempre hay un hermano que destaca, ¿no? De alguna forma, claro. Siendo el más listo, más brillante o alguno que sea un gran atleta o
o que sea muy bueno en aptitudes físicas y el hermano que no, y entonces, ¿por qué no puedes ser como tu hermano o tu hermana? Ay, nanitas, cómo duele. Es una forma de humillación. Sí, claro. Porque no hay aceptación de quién eres. Sí, bueno, y no nada más comenzaría con que te empiecen a comparar en tu casa, porque a veces no hay comparación, pero sí hay reconocimiento al hermano que destaca. Exacto. Entonces, al haber un reconocimiento, pues quizá el otro hermano dice, pues yo no tengo ese reconocimiento, que al final lo que uno quiere es un reconocimiento y no de las personas externas de la sociedad, sino de las personas que para ti son importantes. Sí. Entonces, en tu familia, tus abuelos, tus tíos, tus hermanos, los cercanos. Entonces, a lo mejor no hay esa comparación, pero tú sí te comparas. Sí. Entonces ahí uno mismo está creando esa herida de humillación, porque a lo mejor tú quisiste ser más inteligente en la escuela y ves que tu hermano lo es y dices, yo soy tonto. Yo soy el tonto. Exacto. Entonces ahí te la vas generando y te lo vas guardando y te lo vas callando. Sí. Que esa es una de las características del que tiene la herida de la humillación, ¿no? Que uno se calla. Sí. Lo que uno quiere decir, uno no se expresa. Y cuando lo hace como masoquismo. O sea, se vuelve masoquismo. Por ejemplo, es que qué tonto soy, ¿no? O qué torpe soy. Y empieza a utilizar estas expresiones que lo que están haciendo es, tú eres el que se está poniendo el apodo o mote. Entonces, ya estás, pues tú humillándote a ti mismo. Es muy común. Cuando uno se tropieza, dices, ay, qué tonta soy. Se te cae algo y, ay, mensa. O sea, uno lo dice y es bien común. Y la verdad es que sí te dicen muchos psicólogos, no te expreses así de ti mismo. O sea, simplemente, ay, se me cayó. Pero no te digas cosas negativas hacia ti mismo, ¿no? Porque tú te auto humillas. Exacto. Entonces, esa es una característica también de las personas que tienen esta herida. Masoquismo, es lo que se le dice, ¿no? Es lo que dice Lise Bourbeau. Entonces, por ejemplo, dice Lise Bourbeau que las personas que sufren de esta herida tienen una percepción interna de sí mismas. Dicen, ellos dicen, me encargo de todos y me tratan muy mal. Mejor no digo nada. No me gusta incomodar o causar vergüenza a los demás. No me gusta mirar los errores de los demás, ni burlarme. Se descalifican, se desvalorizan y no se aceptan. Eso es parte de lo más significativo que tiene que ver con la forma en la que estas personas heridas se tratan, ¿no? Siempre son víctimas de la circunstancia, se acostumbran al sufrimiento y a sufrir. Y como son masoquistas, justifican el sufrimiento, ¿no? Y aparte les gusta el sufrimiento propio y el ajeno. Pueden percibir o dicen, el mundo es cruel, ¿no? Y no existe otra posibilidad de vivirlo. Y siempre sienten que son presas, ¿no? Que siempre hay depredadores en el mundo. Siempre hay alguien esperando caerles encima, ¿no? Entonces dice, ¿cuál es la clave? En mi infancia me ridiculizaron y se avergonzaron de mí. Entonces ella dice, ¿cómo se protegen ya que son adultos? Uno, anulando sus necesidades y centrándose en los demás. Entonces, ¿qué es anularse a sí mismos? O sea, yo no tengo derecho a disfrutar, yo no tengo derecho a querer, desear, nada. Todos los demás son más importantes que yo. Pero yo creo que tenemos que seguir viendo, o sea, cómo es que se genera esto, pues, porque
creo que hay que ir a los ejemplos, Ajá, ¿no? ok. Hay que ir a los ejemplos. Por ejemplo, cuando una persona no se siente bien consigo misma por el color de su piel, por alguna característica física que tienes, que los de tu entorno te la hacen notar, Sí. y te sientes fuera de lugar, por ejemplo, color de piel, Sí. cómo es tu cabello. Por ejemplo, en las familias aquí, en el norte, que es bien común que siempre hay un hermano o hermana que es güero o güera, o sea, más rubio, de piel más claro, y luego siempre hay uno más moreno, ¿no? Bueno, en mi casa somos 2 y 2, entonces... O también luego está alguien que es muy alto y Sí, alguien claro. que no lo es, ¿no? Ah, no, sí, y típico, ¿no? El alto le dicen garrochón y al chaparro Chapito. enano. Sí, enano. El enano. Elena. Y en las familias, ay, ahí viene el enano y todo, que se lo dicen a lo mejor son sobrenombres que hasta dicen, es que se lo digo de cariño. De Que carrilla. a mí me decían mi prieta linda. Pero era de cariño, pero al final yo decía, prieta, soy prieta. Ujú. Entonces te va generando así como, ellos son más blanquitos, yo soy Ujú. la prieta, ¿no? Y tampoco había tanta diferencia, ¿no? Pero qué curioso que esas, Ujú. esas pequeñas acciones pues te van marcando Mucho. y van haciendo una diferenciación Ujú. de ti hacia los demás, Sí. que tú lo captas así y después creces y dices, es que yo soy la morena de la familia. Ajá. Pues así crecí yo, ¿no? Ajá. Yo soy la morena de la familia. Y pues ni tan ni muy, ¿verdad? Pero sí te empiezas a estigmatizar. Sí, sí, sí. Y te llamas así, pues. Ujú. Entonces ya no eres igual a los demás, Así eres es. diferente. Entonces, lo mismo pasa las personas que tienen sobrepeso Ujú. o las personas que no tienen ciertas habilidades como otros en la familia, ¿no? A lo mejor el papá es un gran orador, dicen... El otro es introvertido, ¿no? Exacto, el hijo es introvertido y no le gusta hablar en público en el salón, se para enfrente del salón, se muerde la lengua Ujú. y... Eso me pasó a mí exactamente. Exactamente, o sea, te ¿Te pasan... Me acordé porque tú me dijiste, ¿verdad? Pero, o sea, son esas cosas que uno cada vez se va sintiendo menos Sí, y te va quitando la seguridad. sí. Y se manifiesta pues de muchas maneras cuando eres adulto. Además, se sigue manifestando, ¿no? O Sí. sea, pasa en kinder, pasa en primaria, Sí. pasa en secundaria y luego tienes las inseguridades en la carrera donde ya de plano no puedes hacer una exposición, te sientes inseguro, no das tu opinión, son personas que se quedan calladas Sí. y no dicen lo que ellos quieren, no ponen un límite, no ponen Ujú. límites en su vida, no saben Sí. decir que no. Las personas que tienen la herida de la humillación no saben decir que no. Y eso te puede generar, o sea, hasta en tu matrimonio, no poner límites, Sí, ¿no? no. Siempre condescendiente, aceptando todo, porque eres tan linda, porque eres tan Aguantando todo. aguantando, porque eres tan linda, porque eres tan buena, porque así llevo las cosas en paz, Sí. porque así funcionamos mejor, nada más para que la otra persona no se moleste con uno, pero ahí estás reprimiendo tus deseos, tu personalidad, Sí. estás reprimiéndote y pues hay una gran insatisfacción y Sí. vacío, ¿no? Mucha insatisfacción, Ujú. mucho vacío. Y obviamente el hacer esa estrategia, porque acuérdense que el ego lo que hace son estrategias de supervivencia. O sea, el ego lo que está usando es tratando de sobrevivir según él, ¿no? Hay que acordarnos también que sobrevivir no es vivir. Ajá, claro. Vivir es con plenitud. Sobrevivir es cuando apenas está rascando y uñando para Ujú. salir adelante, ¿no? Entonces, el ego siempre te va a querer ayudar a sobrevivir, no es vivir. Y usas la estrategia
y puede que ya no funcione y la sigues utilizando y no funciona. No estás obteniendo ni siquiera el resultado que antes tenías, deseable, entre comillas. que algún momento obtuviste, porque si lo hiciste alguna vez y te funcionó, entonces lo vuelves a hacer. Si desde la primera vez no te funciona, cambias de estrategia. Exactamente. Entonces, una estrategia que se usa mucho también es la de ser payaso, ¿no? Simpático, el alma de la fiesta, aunque por dentro la persona esté pues muy triste, dolida, etcétera. Por ejemplo, dicen que Robin Williams, que es que se suicidó, sí, pues porque sufría de depresión. Cómico. Era un gran cómico, sí. Hacía reír a todo mundo, pero él no se podía hacer reír a sí mismo. Exactamente. O sea, eso es un caso que... Y lo vemos muchísimo y creo que, bueno, ya cuando somos adultos, pues cada quien va teniendo su propia personalidad y todo, y identificas a las personas y también se limitan un poco en sus acciones, pero eso lo ves mucho en las escuelas. Cuando estás en la escuela, en primaria, secundaria, preparatoria, está el payaso del salón. Sí, siempre. Está el payaso y de ahí, ese es su refugio, esa es su máscara. Claro, el enojón también, ¿no? Sí. O sea, sí identificas, tal compañero era muy enojón, aquel era un berrinchudo, era un payaso, se hacía el payaso siempre, a los maestros les sacaba canas verdes, o sea, ahí como que están muy definidos todas las características, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, pues la ser cómico es una manera de protección, es una manera de protección. Y de buscar aprobación de los demás. Porque a quién no le caen bien las personas que los hacen reír. O sea, a todo el mundo nos gusta que nos hagan reír, a todo el mundo nos gusta que nos hagan sentir bien. Entonces, es una estrategia que sirve mucho para esta herida, para las personas que tienen esta herida, para buscar esa aceptación que no tienen dentro de sí, para empezar. Exactamente. Y la otra característica de ellos es el hacerse víctimas, también caer como las víctimas, como para que las personas sientan lástima por ellos y también sean aceptados por esa razón, ¿no? Entonces, o sea, es una estrategia que sí sirve, pero también creo que llega a cansar al resto de las personas. Sí. Y llega un momento en que ya no eres aceptado porque las personas se cansan de estar cargando con una persona que explota el sentido de la lástima, ¿no? Sí, pero es que se vuelve tan recurrente que, o sea, esa persona llega y ya la estás viendo de lejos, todavía no llega, pero estás viendo una nube negra que se está acercando y empiezas así como, ya viene, ¿no? Entonces, vámonos de aquí. Exactamente. Sí, pues esas son las dos características más fuertes de esta herida, ¿no? Y lo que uno tiene que hacer para sobreponerse a ella, primero que nada, como todas las heridas, es identificar que la tienes. Sí. Es identificar que la tienes y después empezar a trabajar en ella, y que es trabajando mucho también es el autoestima, como en la herida pasada que estábamos platicando. Siempre es la autoestima, ¿no? Ajá. Siempre es la compasión. Siempre la autoestima y la compasión. O sea, si no te puedes querer a ti mismo, por lo menos ser compasivo, ¿no? Contigo mismo, ¿no? Tú eres la persona más importante en tu vida. Exactamente. Fíjate que, no sé si te platiqué, pero estaba viendo el otro día en un podcast de Next Level Soul. Ya saben que yo soy fan de ahí, se los recomiendo mucho. Estaba platicando una señora, deja quitarme los lentes, es que está muy interesante. Es una señora que, ya ves que entrevistan a varias personas, pues que mueren y luego... que tienen estas experiencias exactamente cercanas a la muerte ahí. Sí, sí se mueren, sí se mueren, pero pues regresan. Sí, aunque es que el término en inglés es NDE, Near Death Experience, experiencia cercana a la muerte. Así se las marca. ¿Por qué dicen así si realmente sí se murieron? Pues a lo mejor. Porque sí se murieron. Hay una persona que pasaron más de 40 minutos que estuvo muerta. Sí. Bueno, como el caso aquel de la alumna de don Lauro, un chamán de allá de Chiapas. Creo que esa estuvo días. ¿Días? Días. Wow.
Pero luego hablaremos del chamán ese. Sí. Bueno, esta señora se muere y ya, pues la reciben en el otro lado. En el otro lado y empiezan a analizar su vida. Entonces ella dice que ella tenía muchos miedos en su vida y que no hizo muchas cosas que ella quería hacer porque había tenido muchos miedos, y curiosamente ella habla de las heridas de la infancia, cómo todas esas heridas le generaron tantos miedos, tantas inseguridades, y toda su vida, yo creo que se murió a los 55, a los 60 años, esta señora, o sea, toda su vida vivió con ese miedo de hacer cosas. Entonces, cuando llega ahí al otro lado, analizan eso y le dicen, es que casi le dicen, tú no viviste. No viviste, entonces te tienes que regresar y tienes que arreglar tu vida. Pero lo que me llamó mucho la atención es, ya ves que yo les dije, vamos a hablar, este podcast se trata sobre espiritualidad, sobre crecer, ¿cómo? Aumentar tu vibración. Exactamente. Y sanar para llevar una vida realmente libre. Exacto. Conectarte con tu conciencia, ¿no? Entonces, ahí dije, wow, o sea, definitivamente hablar de estos temas, de las 5 heridas de la infancia, qué tan importante es para que todos nosotros las podamos identificar y podamos empezar a trabajar con ellas, para que podamos quitar todos esos miedos que tenemos de vivir, pues como debemos de vivir plenamente. Exactamente. Entonces, qué importante es. Y la verdad es que en este podcast que me encanta, The Next Level Soul, que hablan mucho de cómo puedes conectar con tu espiritualidad y todo, pero ahí nunca han hablado de las heridas de la infancia. Y nosotros decidimos agregarlo porque creemos que es una pieza muy importante para el crecimiento espiritual y para comenzar a sanarnos. Entonces, ahí con ese podcast de la mujer esta, que se me hizo tan interesante, dije, bueno, no vamos por mal camino, vamos pues bien con nuestros temas, y me da mucho orgullo incluirlo. No somos los expertos, o sea, venimos sanando nuestras propias heridas de esto también. Sí, de hecho, obviamente, como todo el mundo. Leyendo el material, porque, o sea, lo hemos leído, yo llevé cursos de integración emocional, entonces esto de las heridas lo vi hace años y años y trabajé con ellos, o sea, estuve trabajando, y sin embargo lo empiezas a revisar el material nuevamente y empiezas, ay Diosito, no, y es que ¿sabes qué? O sea, hablamos sobre la herida, comentamos los temas y empezamos, sí, yo cuando estaba chiquita me pasó esto y esto, y eso generó que el resto de mi vida fuera una persona demasiado condescendiente, no supe poner límites, permisiva, no podía decir que no. Entonces dices, pero eso lo generó aquel evento a los 6 años. A los 6 años. Sí, en mi caso fue a los 3 años. Fíjate. Entonces, qué importante es esto. Y bueno, para sanar estas heridas, el primer paso es identificarla, porque recuerden que toda nuestra vida vamos a tener estas heridas en nosotros. La única diferencia es saber que las tenemos, reconocerlas, y ya identificándolas, pues ese es el primer paso. Ellas. Sí, claro, ese es el primer paso, ¿no? Que ya hay después muchas formas de trabajarlas, ¿no? Claro, otra vez lo podemos repetir. Sí. Pero pues luego vamos a hablar más a detalle de esto con invitados especiales. Exactamente, porque vamos a tener invitados especiales. Hay personas que se han comunicado con nosotros y nos han sugerido que las invitemos, y pues son personas que tienen mucho conocimiento en sus áreas y claro, pues hay que escucharlos para que nosotros podamos formar nuestro propio
criterio sobre esos temas. Todos estos temas son con el objetivo de sanar y de crecer espiritualmente. Entonces es una gran oportunidad la que vamos a tener en la próxima temporada. Sí, así es. De 2025. Exacto, de Mi Diario Caminar, porque ya tenemos una lista bastante amplia de invitados de diferentes tipos. Bien interesante. Sí, bien diferentes, que van a utilizar diferentes herramientas para lograr esto, ¿no? Porque como estábamos platicando hace rato, ¿no? O sea, si nosotros estamos dominados por la herida que domina nuestro ego, no nos expresamos, no vivimos plenamente. Exactamente. Entonces, tenemos que sanar y como decían las abuelitas, sana, sana, colita de rana. Si no sanas hoy, sanarás mañana, pero sí, más vale que sanes hoy. Oye, pero te voy a decir otra característica de las personas que tienen la herida de la humillación que me llamó mucho la atención. Hay varias cosas Sí, hay muchas cosas y creo que es importante mencionarlas porque claro ahí alguien puede decir, yo la tengo. Me identifico. Exactamente, ¿no? Y no te habías dado cuenta. Pero, por ejemplo, estas personas en su vida personal, por ejemplo, son personas que tienen su cuarto un desorden tremendo, o adentro del carro un cochinero, o en tu casa, ¿no? Un sucio, desordenado, es un desastre, pero si va a llegar alguien a tu casa o va a entrar a tu cuarto o se va a subir a tu carro, inmediatamente esta persona todo lo deja impecable, rechinando de limpio, ordenado, y todo es para generar una apariencia. Y se me hizo muy curioso porque, claro, no es las personas que normalmente tienen así como su pequeña obsesión de tener todo ordenado y limpio. Es muy diferente. Esto es nada más para que la otra persona te perciba a ti como una persona ordenada y limpia. Sí. Aunque también es una forma de decir, mi forma de ser, que es yo soy sucio, no es tan importante como las otras personas, entonces debo de ser limpio por los otros también. O sea, es hasta una traición nuevamente a sí mismo. Porque no se está aceptando. Porque no se acepta. Exactamente, y porque tu entorno te exige que seas limpio y ordenado. Entonces tú estás tratando de quedar bien con tu entorno. Así es. Y no... Bueno, pues es que también ser tan desordenado y tan sucio no ayuda. No está ayudando. Es igual que con tu imagen, ¿no? O sea... Lo importante aquí es que trabajes en ti. Trabajes en ti, por ejemplo, si tú sientes que no eres aceptado porque eres una persona, por ejemplo, que tienes sobrepeso, que tu imagen pues no es tan adecuada como para socializar, etcétera. Exacto. Entonces, pues lo que está en tus manos es trabajar en ello y no sé, o sea, tratar de ser una persona pues limpia. Aliméntate sanamente, haz ejercicio. En lo que esté en tus manos, ¿no? Pero para tratar de que tú te sientas mejor contigo mismo y así también como que vas a sentir que hay más aceptación social tuya. Y otra característica, bueno, hay dos cosas que a mí me llamaron mucho la atención, porque obviamente pues, uno se ve reflejado, como decíamos hace rato. Uno, la vestimenta negra. El color negro, o sea, el vestirse siempre de negro, o sea, casi como uniformado. Sí, conozco personas que tienen todo su closet con puro negro. Increíble, pero... bueno, conozco personas. No, yo nada más dije que conozco personas. Y luego, la otra característica es la obesidad. Sí. ¿Te acuerdas por qué era la obesidad? Pues la obesidad es porque es una manera de protegerte. Sí, la grasa es protección. Es protección, entonces... por eso está muy ligado cuando una persona está en depresión, que el consumir inmediatamente carbohidratos genera una satisfacción momentánea, pero inmediata al cuerpo, ¿no? Entonces, o sea, a lo mejor no tiene mucho que ver una cosa con la otra, pero sin embargo creo que sí tiene que ver, porque te da satisfacción inmediata
y luego vas generando esa protección que evita, pues, no sé, el que te juzguen los demás. El daño, o sea, es que en el mundo animal, por ejemplo, los animales que tienen capas gruesas de pelos o grasa. Los osos, por ejemplo. Ajá, por ejemplo, es más difícil ser lastimado, porque imagínate que alguien te ataca y corta la piel y que corte pura grasa en lugar de estar cortando músculo, hueso, las partes más vitales. Entonces la grasa sirve como una barrera. Entonces, de una forma, nuestro cuerpo está utilizando su sabiduría biológica para decir, vamos a protegernos porque en lo que tu mente está viendo, lo está creando. O sea, si la persona que tiene esta herida está viendo que todo el mundo lo quiere lastimar, que todo el mundo lo está juzgando y lo está atacando, el cuerpo dice, me voy a proteger. Entonces, hay producción de grasa. Sobre todo, decía Liz Bourbeau, que en la parte superior del cuerpo. O sea, puede ser una persona que tenga las extremidades, los brazos delgados, piernas delgadas y todo eso, pero, por ejemplo, la cara y el pecho. El pecho, la espalda, como que tienden a hacerse bolita más arriba, ¿no? Ahí está la protección, ahí está la protección. Sí, y podemos identificar, bueno, a lo mejor no tanto de ahora con las cirugías plásticas, pero no, es que sí estaba el otro día, la liposucción, pero el otro día estaba escuchando un audiolibro que decía que es fácil identificar estas heridas en las personas, sin embargo, ahora con tanta cirugía y todo, pues obviamente se tratan esos, entonces como que pues cambian toda la morfología, ¿no? Entonces ya viendo a una persona es difícil identificar con las características físicas que nosotros hemos estado mencionando en las heridas anteriores, que decimos, no, pues esta se caracteriza por no sé, cuerpo, forma de triángulo o cuerpo así, pero pues ahora con tanto y tan accesible al público en general, pues entonces es un poco más. Y medicamentos, que la metformina, quién sabe pues qué. Sí, claro, o sea, pues, está todo, ¿no? Sí. Está todo, pero lo que sí no se puede cambiar con medicamentos y cirugías es la personalidad de la gente y cómo reaccionan ante situaciones, porque eso te sale de adentro y ahí es donde podemos ver las características de cada una de estas heridas de la infancia, ¿no? ¿Y qué más? Estaba leyendo lo que dice Liz Bourbeau. Dice que esta herida lo que causa es que provoca que el niño se sienta rebajado, degradado, comparado, mortificado, avergonzado en el plano físico. Entonces, en cualquier momento que suceda eso, en la etapa adulta incluso, se activa la obviamente, es como todas, ¿no? Todas se activan en el momento que alguien toca esa fibra, ¿no? Es como la herida en la que llegas con el limón y le pones, ya no te dolía la herida en ese momento, pero le pones jugo de limón y wow, de repente ya te duele otra vez, ¿no? Entonces, y se activan los mecanismos. Como todas, ¿no? Todas funcionan así. Exacto, entonces puede haber etapas de la vida en las que se manifiesta. Y yo me estaba acordando de, por ejemplo, cuando yo estaba gordito en la infancia y luego otra vez en la adolescencia y luego pasé una etapa en la que era extremadamente delgado, ¿no? Entonces ahí se estaba manifestando otra herida, ¿no? La del rechazo, ¿te acuerdas? Que el rechazo, las personas son extremadamente delgadas, ¿no? Y entonces luego pasé por una situación en la que vuelvo a sacar la herida de la humillación y subo de peso otra vez y así, ¿no? Entonces, lo que decía, en este caso, Animar Orihuela, que ha batallado con esta herida, y ella está diciendo, sí, pues aquí el asunto es que estamos siempre en dietas, ¿no? Siempre buscando la siguiente dieta que me va a llevar a perder peso, cuando el asunto es sanar la herida, sanar del alma, para poder llegar a la salud del cuerpo. Sí, exactamente. Entonces nos enfocamos
en las pastillitas, nos enfocamos en las dietas, en el ejercicio, en esto y el otro, cuando realmente el problema está dentro de nosotros. Lo que pasa es que también el sistema, el sistema que hay. Por ejemplo, hay un montón de nutriólogos y uno quiere bajar de peso, va con el nutriólogo y el nutriólogo te dice, puedes comer esto, no puedes comer esto, las restricciones, etcétera. Pero el nutriólogo, pues no es psicólogo, no te va a decir, ¿qué pasa? ¿Qué sientes? Sí. ¿Por qué estás atascando? Exactamente, porque él no se va a fondo del problema, como ningún doctor. Exacto. Como ningún doctor, porque está claro que los doctores, vas con el doctor y te dan un medicamento para tratar el problema. El síntoma. Para tratar el síntoma, no el problema. ¿De dónde salió ese problema que tú tienes? ¿Cómo generaste esa artritis? ¿Qué sentías? ¿Qué habías reprimido en tu vida? ¿O qué frustración tienes que te generó tal cáncer? Así es. O sea, ellos no se van a eso. O Alzheimer. O el Alzheimer, pero ahí ya se te olvidó. Sí, afortunadamente. Pero, o sea, no se van a eso, pues. Entonces que nos tienen sobreviviendo. Ellos son parte del problema, porque nos tienen sobreviviendo y no tratamos exactamente el meollo del asunto. Y el asunto también, otra vez volviendo que lo del sistema, o sea, es que tenemos un mundo en el que trabajamos en no trabajar nunca el problema real, siempre nos vamos a los problemas laterales y siempre le echamos la culpa a alguien más, ¿no? Es como cuando vemos asuntos políticos en los que yo no tengo la culpa de la crisis del fentanilo, realmente son otras personas los que son los culpables, ¿no? Los que están traficando, no tienen nada que ver con los que están consumiendo, ¿no? Entonces tú dices, no, los problemas son todos los problemas, todos vamos al origen. El problema somos todos. Sí. Unos porque hemos sido permisivos y otros porque han sido abusivos. Sí. Pero para tratar esto tenemos que identificar los problemas y estar conscientes y hacer algo al respecto. Y hace rato que estábamos platicando, hablando, ¿te acuerdas? Y que te decía, es que no sería increíble que tuviéramos una persona que estuviera a nuestro lado, que nos dijera, por ejemplo, te estaba diciendo, es que yo me enojaba mucho con mi mamá por ciertas cosas. Entonces yo estaba muy enojado con mi mamá, que permitía ciertas situaciones en la casa. Y entonces que esta persona dijera, ¿sabes por qué estás tan enojado con tu mamá? Porque ella es tu espejo. Te está mostrando algo que tienes tú y que te desagrada mucho. Pero por no eso lo ves, te molesta. Pero tú no lo ves en ti, pero lo puedes ver en otros. Entonces está siendo tu espejo. Entonces que te dijeran algo así y tú, ¿en serio? Neta, los espejos escénicos en la torre, ¿no? Que aprendas de ese tema. Claro. Y entonces ya puedes hacer algo. Que te decía yo, nos remite a la película de Pinocho, la clásica de Disney, ¿no? Cuando estaba el grillito. Y el grillito era la conciencia. La conciencia, ¿no? Exactamente. ¿Pero qué hacía Pinocho? No, pues Pinocho. O sea, cuando Pinocho no escuchaba y luego mentía, ¿no? ¿A quién le miente principalmente Pinocho? Lo vemos que le miente a todo el mundo, pero realmente se está mintiendo a sí mismo. Y eso es lo que hace el ego. O sea, el ego se miente, no nos permite ver y no nos permite escuchar a nuestra conciencia que sí existe y ahí está. Y sí existe, es lo que yo te decía. Claro que tenemos a ese grillito con nosotros, pero ¿qué es lo que pasa? Estamos desconectados de ese grillito, estamos desconectados de nuestra conciencia que nos está hablando a diario y en todo momento, aun cuando dormimos, ella nos está hablando, pero nosotros no la escuchamos porque no tenemos esa conexión. Para tener esa conexión, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues para empezar, por ejemplo, dejar el TikTok, ¿no? O sea, dejas el teléfono a un lado. Los distractores. Los distractores. Estamos llenos de distractores. Estamos llenos de distractores.
Pero sí, tenemos que aprender a conectarnos. Tenemos que aprender a conectarnos y es en lo que trabajamos a diario. La meditación es una forma. Otra forma también es si vas a usar distractores, usa distractores que te ayuden. Que te den. Que te den. Dejen algo. Que sumen. Uh-huh. Entonces, si te vas a pasar, no sé, horas en el internet, pues métete a estos temas. Sí. A aprender a trabajar en ti mismo, porque la única forma esta señora estaba diciendo, o era otro señor, ya no me acuerdo, es que todos los días escucho, porque todos los días suben nuevo podcast, pero estaban diciendo, si nosotros, no hay manera de que el mundo deje de seguir el curso que está siguiendo. El mundo está rodando. El mundo sigue y no tan favorablemente, pero la única manera ya lo he mencionado anteriormente, de cambiarlo es empezar a cambiar nosotros mismos y nuestro pequeño entorno. Entonces, si nosotros nos empapamos de estos temas, escuchamos más estos temas, hay miles de podcasts, miles de audiolibros, si no te puedes sentar a leer un libro. O sea, hay muchísima información, digo, a lo mejor no les parece tan interesante, pero esto sí te suma. Esto sí te suma. Sí. Entonces, pues por lo menos vamos identificando estas heridas y la herida de la humillación ya más o menos la tenemos identificada. No sé si quieras agregar algo. Nada más yo creo que decir lo que dijo Liz Bourbeau de la forma en la que el masoquista, la persona que tiene esta herida de la humillación, se sitúa, ¿no? Dice, el masoquista se sitúa en el tener y el hacer. Y puede que se las ingenie para poder llegar a ser como los demás desearían que él fuera, pero no como él es. O sea que es pura apariencia. Sí, es una autotraición, porque dejas de ser tú para ser alguien más que la otra persona quiere que seas. Exactamente. Entonces es muy difícil vivir así, en esta forma de y cansado. Sí, es agotador, tremendamente agotador. Es cansado, exactamente. Pero bueno. Y siempre, pues, como decía mi maestro de budismo, decía, es que aquí el asunto es únicamente la compasión. Tenerse compasión a sí mismo, no culparse, no culpar a nadie más, o sea, o como decía José, a lo pasado, pasado, o sea, ya. Pero en este momento presente que tengo aquí, compasión conmigo mismo. No te juzgues, no te digas tonto, nada. Exacto. Nada más compasión, y de la compasión llegar al amor propio. Claro, exactamente. Pues sí, o sea, no podemos culpar al pasado, las situaciones, ni a las personas que nos rodeaban, porque pues eso ya pasó y son situaciones que se daban y es una dinámica que lleva muchísimos años, es casi cultural. Sí, social, cultural. Exacto, entonces no lo puedes culpar, lo único que puedes hacer, y ya, olvídate, deja de vivirlo en el pasado, identifícalo y trabájalo ahorita. Sí. Y a salir adelante para que empecemos a vivir. Así es. A vivir plenamente. Así es. Y bueno, pues creo que hemos terminado con este tema. No sé si quieras agregar algo más. No. No más. No más. Bueno, pues gracias por escucharnos. Ya saben, si tienen algún comentario, si quieren comunicarse con nosotros, pues ahí está. Pueden escribirnos en el Instagram, en el Spotify. YouTube, también pueden mandarnos comentarios, que nos agradaría muchísimo tenerlos, a ver qué piensan de estos programas, y compártanlos y síganlos escuchando, vuélvanlos a escuchar también, a veces clarificar. Claro, a veces uno necesita escuchar varias veces algo para que a uno le caiga el 20 y puede ser bueno. Sin embargo, vamos a seguir subiendo estos programas todos los martes, aunque ya estamos por
No, no estamos terminando, tampoco Ya casi, tanto, ya ¿no? casi. Casi, creo que vamos casi, un poquito más de la mitad, Sí. ¿verdad? Y bueno, nada más les quería mencionar que la frase matona. La ¿verdad? frase matona. El amor y el conocimiento crecen cuando se comparten. Así es. Así que está bien bonita, a mí me encantó, la verdad. Y bueno, pues hemos terminado el día de hoy. Muchas gracias y los esperamos en el próximo podcast. Hasta la próxima. Chao.